Bueno, me tengo que informar de cuándo son. ¿En Eh, abril? ¿Especial con la luz o qué? Si ustedes ven bien así o prefieren estar sin luces, como ustedes se sientan un poquito más cómodos. Sin luz. Quizás la no luz crea un ambiente un poquito más íntimo. Ah, me gustó más, ahí me gustó más. Bueno, como siempre, estoy muy feliz de estar con ustedes y de compartir este espacio para poder reflexionar acerca de cosas que nos pasan en la vida. Ustedes saben que los duelos, las pérdidas son parte de la vida. Aquí hay una foto que muchos de ustedes la deben conocer porque la presenté en la charla sobre demencia. ¿Se acuerdan? El año pasado hablamos sobre demencia senil y esta charla está muy relacionada también con esto, con las pérdidas ambiguas, relacionada con las enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas, cuando son crónicas, evolucionan y finalmente terminan en la muerte, hace que durante el proceso de esa enfermedad vayamos teniendo pérdidas. No pérdidas solamente en relación al paciente que sufre la enfermedad, sino a los familiares y amigos que acompañan a esa persona que nosotros queremos. ¿Mm? Y ustedes, bueno, los introduzco a esta foto, quienes no la conocen, la señora que está ahí con mucha vitalidad y creo que hasta tiene un vaso de whisky en la mano, bien de la época, es mi mamá. Y la niña que ven ahí con esos rulos soy yo. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque en realidad mi madre fue la inspiradora de poder organizarme y empezar a dar charlas sobre educación acerca de demencia senil. Ustedes saben que mi madre murió de demencia hace un año atrás, pero el proceso de la enfermedad fue muy largo y durante ese proceso quienes hemos estado alrededor de ella hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido parte de su personalidad, hemos perdido parte de su normal funcionamiento dentro de la casa y ella ha perdido también su memoria y en su memoria ha perdido sus capacidades cognitivas, la posibilidad de desempeñarse todos los días en sus actividades de la vida diaria en forma independiente. Estos son pérdidas. Y muchas veces estas pérdidas las relacionamos con un nombre que tradicionalmente tiene una connotación negativa, que es el duelo, ¿sí? Sobre todo hace muchos años atrás, podemos decir hace 50 años atrás, el duelo lo relacionamos con la muerte. ¿Se acuerdan que, sobre todo en la religión católica, se dice estoy de duelo? Y muchas veces el duelo, ¿con qué color se relacionaba? Con el negro. ¿Sí? Hay otras religiones que lo relacionan con otro color, ¿sí? El violeta, el blanco, también el morado. Y el duelo era una etapa en donde nosotros, quienes perdíamos a un familiar querido, sobre todo cuando era nuestra pareja o un hijo, que son familiares de nuestra familia cercana, de nuestra familia nuclear, era todo un símbolo. Y un símbolo que no solamente tenía un valor para nosotros, un valor personal, sino un valor social. El demostrar a las otras personas que estamos en un proceso de pérdida, en un proceso en el que merece el respeto de esa persona que nosotros hemos perdido. Esto con el tiempo ha ido cambiando y las religiones y las tradiciones se han convertido en algo un poco más flexible. Y no necesariamente tenemos que expresar nuestra pena, exteriorizar nuestra pena y mostrarnos que estamos de duelo para realmente sentir lo que nosotros tenemos dentro y estamos sintiendo dentro. Que por un lado, a mí personalmente, y esto es una percepción y una opinión personal, eso ayuda a que estas etapas de pérdidas y de duelo sean más cortas. Porque ustedes saben que los duelos, y ahora vamos a pasar a la presentación, es una pérdida.
Y esta pérdida tiene un ciclo y depende de nuestra historia, depende de nuestros modelos, depende de nuestras resistencias y resiliencias que tenemos adentro, y estas cosas se aprenden en la vida, puede ser más largo o más corto. Esos tiempos hay que respetarlos. Cada uno tiene un modelo y un tiempo específico para poder elaborar pérdidas. Pero lo que quiero relacionar es que cuando hablamos de duelo hoy día en la parte de psicología, no hablamos solamente de duelo relacionado con la muerte. Hablamos de duelo por pérdidas que se fueron sufriendo durante un proceso. Por ejemplo, la migración. La migración es un duelo, pero también es una oportunidad. Y así, cosas así van pasando. ¿Por qué es un duelo? Y porque se sufrieron pérdidas. Muchos de nosotros cuando hemos llegado aquí a Australia seguramente hemos dejado amigos, hemos dejado sueños, hemos dejado expectativas de cosas que podían suceder mejor o peor en nuestra propia vida. Hemos dejado nuestras casas, hemos dejado nuestros efectos personales porque no hemos podido traer todo con nosotros. Y muchos de nosotros hemos dejado, y a mí me ha impactado mucho personalmente, nuestra lengua, nuestra forma de comunicarnos, a pesar de que la hemos traído con nosotros, pero hemos tenido que dejar esta espontaneidad, por eso tan válido este grupo de poder juntarnos y poder expresarnos en nuestro idioma y poder reforzar esa capacidad que tenemos para comunicarnos, que no solamente son las palabras que usamos, sino cómo nos comunicamos, que eso es importantísimo. La buena noticia de todo esto es que cuando uno sufre una pérdida, podría tener la posibilidad de ver una oportunidad. Y eso no sucede inmediatamente. Generalmente, cuando tenemos una pérdida, tenemos que darnos el permiso de poder estar tristes para poder después ver la oportunidad. Por eso hablamos pérdida versus oportunidades. También podemos decir pérdidas igual a oportunidades. ¿Sí? ¿Por qué versus? Porque a veces se pelean estas dos posibilidades, pero a veces igual porque en realidad el resultado de una pérdida puede convertirse en una oportunidad. Y en la migración nos pasa eso. Muchas veces hemos perdido cosas, pero si cada uno de ustedes cierra sus ojos en este momento, y que hago ese ejercicio cuando hago esta presentación, no lo vamos a hacer ahora porque se va a hacer muy largo, pero en realidad uno empieza a recordar qué cosas ha dejado, pero también qué cosas ha ganado. ¿Sí? Ustedes saben que yo soy, mi formación es, soy terapista ocupacional, pero he hecho toda mi formación en psicoterapia y en terapia familiar, y he trabajado durante 10 años en todo esto que tiene que ver con acompañar a la gente en los procesos de duelo. ¿Mm? Hay un término acá que lo pueden leer y que se llama y que se dice ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? ¿Quién me dice qué es ambigüedad? ¿Quién me ayuda a algo que no se puede definir, que es ambiguo? Sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Tiene varios sentidos. Que puede tener más de un sentido. Perfecto. La ambigüedad es eso, ¿no? Es algo que cuesta mucho definirlo y está muy relacionado con esto que van a leer acá, que puede tener diferentes interpretaciones, diferentes sentidos, algo que es ambiguo, algo que podemos estar pensando diferente de algo mismo porque es ambiguo, y es depende de la perspectiva con que miremos algo, ¿no? Y dice, la ambigüedad de la pérdida y el duelo en las enfermedades crónicas. ¿Por qué utilizo las enfermedades crónicas en este caso? Porque esta presentación está relacionada
con la segunda parte de la presentación de demencia, que creo que muchos de ustedes han estado y que se acuerdan que la demencia senil es un proceso de pérdida permanente, constante y no termina. ¿Mm? Y acá hay un ejemplo muy característico. Una situación ambigua puede ser una situación confusa, una situación en la que realmente no sabemos dónde estamos parados. Dice que algo se pierde, pero algo queda. ¿Mm? Cuando una persona, tanto con demencia, con cáncer, cuando estamos hablando de una enfermedad terminal, e inclusive si lo relacionamos con la migración, algo se pierde, pero algo queda. Es decir, la persona a medida que va sufriendo e involucionando por el efecto de la enfermedad y va evolucionando hacia una dependencia mayor, va perdiendo algo, pero va quedando algo de esa persona y va quedando mucho de esa persona. Por eso nos cuesta tanto reconocer que muchos de nuestros familiares pueden sufrir enfermedades que sean crónicas y terminales, porque la persona está, pero no está como antes. Estoy perdiendo algo de esa persona que antes lo tenía, pero con la aparición de un proceso de enfermedad crónico va perdiendo. Entonces dice, entonces empiezo a mirar lo que quedó en mi madre. Eso es lo que me pasó a mí. Yo miraba cosas de mi mamá que podía reconocer. Podía reconocer su sonrisa, podía reconocer su calidez, podía reconocer la forma en que me abrazaba y expresaba su cariño, a pesar de la pérdida que había tenido por el daño que había tenido en su cerebro por la demencia. Ustedes saben que es una enfermedad neurológica. Dice, mi madre todavía tenía, bueno, en este momento todavía estaba en vida, tiene muy buen sentido del humor y aún podía reírme con ella. Es decir, esto es lo que queda de ella, esto es lo que puedo ver y esto es lo positivo cuando puedo mirar algo que se está perdiendo, pero algo que todavía puedo retener conmigo. Dice, ella podía olvidarse mi nombre, muchas veces se confundía, no sabía quién era yo, si yo era Teresa o era Verónica. Verónica es mi hermana. No podía darse cuenta, pero todavía sabía que era su hija. Entonces, en vez de en ese momento mirar y enojarme porque mi mamá no me reconocía y se confundía y me decía, hola Veroniquita, ¿cómo está Elian? Que era mi sobrino, yo decía que bueno, todavía me reconoce que soy su hija. Y podía validar esa situación para poder conectarme con ella. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una ambigüedad? Porque quienes estamos en esa situación muchas veces nos sentimos perdidos. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar. ¿Sí? Y muchas veces, si ustedes comparan por una analogía, cuando perdemos cosas, muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? Nos perdemos. Y esa es la primera etapa del duelo. No sabemos qué hacer. Nos encontramos en una situación casi desesperante. ¿Sí? Es una primera etapa. El duelo es un ciclo. Y cada parte y cada ciclo hay que vivirlo. No hay que negarse a vivirlo. Para poder encontrarnos a nosotros mismos en ese momento desesperante, acá hay una palabra que es la aceptación. Y esto lleva tiempo. Aceptar que hemos perdido algo. Aceptar que eso con lo cual nosotros estábamos acostumbrados a vivir no está más con nosotros. Y a veces eso tiene que ver con las personas, a veces tiene que ver con las cosas, a veces tienen que ver con las ilusiones, a veces tienen que ver con los amores, a veces tienen que ver con parte de nuestra salud. Hay algo que nosotros ya no lo vamos a tener y tenemos que aceptarlo. Pero para aceptarlo, primero nos desesperamos, nos preocupamos, nos preguntamos por qué a mí me pasa esto. Y es necesario que nos preguntemos todo esto para poder pasar al otro ciclo, al otro paso, que es la aceptación.
¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí. Yo pienso que uno mayormente piensa en la vida, bueno, personalmente yo, ¿no? Que a veces las cosas deben de durar mucho, de tener, ¿no? Que no se acabe. Pero no, ahora con el tiempo he aprendido que todo tiene un ciclo, Ah, cómo me gusta escuchar eso. Me encantó. que todo tiene un ciclo y que Todo todo pasa y hay que saberlo aceptar. bien. Por eso vivimos múltiples duelos, Pero lo he aprendido, múltiples pérdidas, pero la oportunidad está en eso, en que si nosotros vemos el ciclo, porque el ciclo termina, pero está la oportunidad de que empiece uno nuevo. Pero esta es una mirada muy positiva, es una mirada y depende de la actitud también, ¿no? Que uno toma frente. Sí, 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 me yo tengo encanta. una pregunta. ¿El duelo se hace peor cuando la persona se siente culpable de la muerte